A continuación, vamos a ver túneles GRE de sitio a sitio. Vamos a ver entonces el modelo, ¿cierto?, de este protocolo que tiene que ver con la encapsulación de enrutamiento genérico. GRE es un ejemplo entonces de un protocolo de túnel de VPN de sitio a sitio básico y que no es seguro, ya que no hay ningún mecanismo de encriptación. GRE entonces es un protocolo de túnel desarrollado por Cisco que puede encapsular una amplia variedad de tipos de paquetes de protocolos dentro de túneles IP, entre ellos, ¿cierto?, el protocolo IPv4, IPv6 y otros protocolos también de enrutamiento como OSPF, etc. GRE crea un enlace entonces virtual punto a punto entre los routers Cisco en puntos remotos a través de una internet o Internetwork IP. ¿Ya? GRE está diseñada para administrar el transporte de tráfico multiprotocolo y de multicast IP entre dos o más sitios que probablemente solo tengan conectividad IP. Pueden encapsular varios tipos de paquetes de protocolos dentro de un túnel IP. Como se muestra en la figura, una interfaz de túnel admite un encabezado para cada uno de los siguientes protocolos. Caso A, ¿cierto?, sería un protocolo encapsulado o protocolo de pasajeros como IPv4 o IPv6. Un protocolo de encapsulación o portadora como GRE. Un protocolo de entrega de transporte como IP, que es el protocolo que transporta al protocolo encapsulado. ¿Ya? Entonces aquí se puede ver entonces cómo, ¿cierto?, los datos, ¿cierto?, originales del paquete IP. Acuérdense que vienen los datos, viene el encapsulamiento TCP, que es la capa de transporte, y luego viene acompañado con el encabezado IP. Todo esto va encapsulado, ¿cierto?, en un túnel GRE, ¿de acuerdo? Y se vuelve a encapsular en un paquete IP. Aquí está entonces más en detalle de cómo funciona este protocolo. GRE entonces es un protocolo de túnel desarrollado por Cisco que puede encapsular una amplia variedad de tipos de paquetes de protocolo dentro de túneles IP, lo que crea un enlace punto a punto virtual entre los routers Cisco en puntos remotos a través de una internet IP. El túnel IP que utiliza GRE habilita la expansión de la red a través de un entorno de troncales de protocolo único. Esto se logra mediante la conexión de subredes multiprotocolo en un entorno de backbone de protocolo único. Las características del GRE son las siguientes. GRE se define, ¿cierto?, como un estándar de la IETF, que está en los request for comment 2784. En el encabezado IP externo, como se puede ver en la figura, se utiliza el número 47 en el campo del protocolo para indicar, ¿cierto?, que lo que sigue es un encabezado GRE. La encapsulación de GRE utiliza un campo de tipo de protocolo en el encabezado GRE para admitir la encapsulación de cualquier protocolo de capa 3 del modelo OSI. Los tipos de protocolos se definen entonces en los Request for Comment 1700 como Ether Type. GRE en sí misma no tiene estado, de manera predeterminada no incluye ningún mecanismo de control de flujo. GRE no incluye ningún mecanismo de seguridad para proteger su contenido. El encabezado GRE junto con el encabezado de túnel IP que se indica en la figura crea por lo menos 24 bytes de sobrecarga adicional para los paquetes que se envían por túnel. GRE entonces en esta figura se utiliza para crear un túnel VPN entre dos sitios, como se muestra en esta figurita. Para implementar un túnel GRE, el administrador de la red primero debe descubrir las direcciones IP de los sitios terminales. Después se debe seguir los 5 pasos para configurar el túnel GRE.
Paso 1. Crear una interfaz de túnel con el comando interface tunnel y el número del túnel. ¿Ya? Puede ser cualquier número entre 0 y 65.535. Paso 2. Especifique la dirección IP de origen del túnel. En este caso, si vamos a R1, ¿cierto? El origen va a ser, la interfase sería el 000. Si vamos a R2, también va a ser su interfase, sería el 000. Y también debemos especificar la dirección IP de destino del túnel. ¿No? Entonces, la IP de destino, obviamente, es la que desde el punto de vista de R1, ¿cierto? Sería la interfase S000 de R2. Después viene la configuración de una dirección IP para la interfaz del túnel. Entonces, este túnel, como se muestra en la figura de arriba, lleva una dirección de origen, ¿cierto? Que corresponde a la dirección IP para esa interfaz. Y el paso 5, que es optativo, especifica el modo de túnel GRE como modo de interfaz de túnel. El modo de túnel GRE es el modo predeterminado de interfaz de túnel para el software iOS de Cisco. Entonces, en el ejemplo de configuración que se muestra en la figura 2 se detalla una configuración básica de túnel para el router R1. Vamos a ver entonces la siguiente gráfica. Aquí vemos entonces que el primer comando es crear la interfase de túnel 0. Dentro de esa interfase entonces vamos a definir que es un túnel de tipo GRE que transporta IP. En la tercera comando, digamos, se incluye la dirección IP de esa interfaz de túnel. En este caso sería la 192.168.2.1 máscara 24. Y aquí entonces debemos especificar con el comando túnel source la IP origen, ¿cierto? De esa interfaz, que es la 209.165.201.1. Y también debemos especificar la dirección IP destino con el comando tunnel destination de esa IP, la 198.133.219.87. Y aquí, ¿cierto? Hemos agregado el protocolo OSPF encima del túnel, colocando entonces OSPF1, router OSPF1, y luego, ¿cierto?, la red que voy a dar a conocer en R1. ¿Ya? En este caso voy a dar a conocer la red del túnel, que es la 192.168.2.0 máscara 24 área 0. La máscara 24 es máscara inversa. ¿Ya? Bien, vamos entonces ahora a la configuración R2. Fíjense bien la similitud que existe entonces en los comandos que se ingresan en el router R2. Se crea el túnel, en este caso interfase túnel 0. Se crea entonces un túnel modo GRE IP. Se agrega la IP del túnel, que en este caso es la 192.168.2.2 máscara 24. Y luego se definen las direcciones IP de fuente y destino. En este caso, la IP origen, ¿cierto?, es la 192.133 del punto de vista de R2, 219.87, y la dirección IP destino, ¿cierto?, es la 209.175.201.1. O sea, se invierten los papeles. Y aquí a continuación aprovechamos agregar entonces el protocolo de enrutamiento OSPF para verificar, ¿cierto?, que las redes se propagan entre ellos. Como por ejemplo, definir la red 192 que tienen en común, 2.0, máscara inversa 24, área 0. Bien, aquí entonces están los comandos, ¿cierto?, de túnel source, túnel destination y la IP address de ese túnel. Bien, con eso entonces quedamos claros en
la especificación, los comandos. En todo caso, para verificar que la interfaz de túnel está activa, siempre es conveniente usar el comando show IP interface brief y colocando el include con la barra, ¿cierto? Include tunnel. Y con eso me va a decir, ¿cierto? La interfase de túnel, que es la 192.168.2.1 del punto de vista de R1, y está en los dos niveles up, ¿cierto? Y también podemos usar el comando show interfase tunnel 0 para verificar, ¿cierto?, los tipos de interfaces de dirección y el túnel fuente y el protocolo de transporte. Bien, este entonces es parte, digamos, del protocolo GRE que debemos entender cómo funciona.